Con respecto a ese ternero, se le da entrada a los corrales, se los tiene durante 15 días con un balanceado comprado en la zona, que se trata de darle de buena calidad, y después, bueno, el manejo tradicional de cualquier destete precoz. 15, 20 días corral y de ahí empezamos generalmente tratamos de que salgan a comer sorgo y le vamos dando algo de grano que se produce en el campo. Y bueno, los años que son muy duros hemos tenido que estar con los terneros en el pasto llorón, que es después les voy a comentar un poco de raciones y eso. Y bueno, ese ternero allá por marzo se hace la tradicional yerra y prácticamente ahí ensambla con los verdeos de invierno. Después de los verdeos de invierno hacemos alguna estrategia con centenos, con avenas, dos tipos de avena, una avena invernal y una primaveral, y tratamos de llegar a octubre, noviembre con algo verde. Diciembre y enero, generalmente primeros días de enero empezamos con los sorgos forrajeros. Ahí tenemos siempre un cuellito de botella porque las pasturas a nosotros no nos andan bien. Entonces tenemos un cuello de botella, en lo cual en ese cuellito de botella se nos pone un poquito difícil. Bueno, este año, después de varios años, y porque el año fue muy bueno mientras el resto de la provincia se inunda, nosotros nos viene muy bien. Bueno, pudimos hacer un maíz de silo, así que bueno, vamos a tratar de cubrir ese bache con ese silo. Para que tengan idea, esto es un promedio de agricultura y ganadería del 2008 al 2014. Antes se hacía un poco más de trigo, lo fuimos dejando y bueno, por ahí se hace cebada, se hace un poco de maíz. Esa sería un poco lo que se está haciendo. Yo recién les comenté que por ahí la base de nuestros pastoreos eran los verdeos de invierno, ¿no es cierto? Bueno, básicamente, ¿por qué? Es muy estable, tanto la avena como el centeno, es mucho más estable el centeno. Desde el año 2008-2009 en adelante empezamos a usar los centenos nuevos, el Fausto, bueno, esos dos o tres, básicamente Fausto, que es uno de los centenos del INTA, que son un poquito más modernos, se pueden sembrar más temprano. Te dan pasto hasta más tarde. Hay un periodo ahí en noviembre que se tira a encañar y la vaca se niega un poco a comer, pero donde se termina de secar lo vuelve a comer bien porque no le queda otra alternativa. Así que, pero bueno, la verdad que nos está dando buenos resultados. Y durante el invierno lo aprovechamos con todo lo que sea la invernada, ¿no es cierto? El destete, en avenas o en centeno lo vamos manejando en función de un poco de la logística. Nos dan alta producción de materia seca, después les voy a mostrar un grafiquito, y bueno, y la rotación, o sea, iniciamos también con bastante verdeos de invierno por el tema de, tenemos un grave problema de roseta en el campo. Entonces, todo lo que es sorgo nos cuesta mucho lograrlo, tenemos varios problemas para tener buenas producciones de sorgo, o sea, tenemos de 100 raciones a 400 raciones en el mismo año y en dos lotes distintos. Eso indica que en ese piquito que les mostraba hoy de las lluvias, tratamos de que el sorgo ahí haga su máxima producción. Tratamos de hacer siempre, o sea, yo no me considero un ganadero, sino me considero un productor de pasto. Trato de ser un buen productor de pasto para tratar de colocar lo que es la ganadería encima. Regulamos la carga un poco en función de tomando animales a capitalizar, o sea, le vamos buscando la vuelta año por año y no hay nada estabilizado ni nada por el estilo. Hacemos el ciclo completo y ese novillito que se termina entre los sorgos y unos sobre rastrojos de avena, estamos utilizando, sembramos maíces hijos de híbrido, y bueno, si bien no nos da muchas raciones, pero me da una ración muy contundente de grano de maíz, no más allá de 800 a 1200 kilos por hectárea, y con la avena guacha abajo. Eso, digamos, le equilibramos bastante bien la dieta y la verdad que hasta ahora hay años que nos sale muy bien y hay años que nos sale muy mal. Este año, para el 28 de mayo, no nos quedaba ningún novillo en el campo. El año pasado, que fue un año muy malo, digamos, estuvimos casi hasta octubre, terminamos la cola de los novillos. Entonces, digamos, no es algo que podemos decir que es estable o algo por el estilo. Promedio de las raciones obtenidas. O sea, ¿qué hicimos? Empezamos a anotar ya de hace 5 años, y le tengo que agradecer a Pablo, el chico que trabaja conmigo, todas estas anotaciones. Después, bueno, se trabajaron todas las anotaciones. Como verán ahí, el centeno es el que más cantidad de raciones nos produce. Eso es un promedio, ¿eh? Raciones hemos tenido de 180 raciones a 400, en el caso del centeno. El sorgo forrajero también hasta 350. Y en el caso de la avena nunca supera las 220, 230 raciones, pero es un poquitito más estable, no mucho más que eso. ¿Por qué? Porque como les comentaba hoy, la avena al encañarse, la vaca o el animal lo sigue comiendo y me sigue dando raciones de una calidad relativamente buena. Lo que es sorgo forrajero tenemos
problemas de, como les decía, del tema de maleza, vamos mejorando año a año. Con respecto a maíz y avena, lo que les decía, las avenas que los años excedentes que se cosechan, se cae mucho al suelo, siembra directa de maíces híbridos y bueno, con eso tenemos una buena ración. En el caso de la pastura, hemos probado con pasturas de gramínea, alfalfa se probaron varios años y siempre se pierde, se pierde, se pierde. Y bueno, un poco lo que se estaba haciendo ahí en el INTA de Torquín era tratar de apuntar a pasturas de gramíneas. Y la verdad que estamos probando y la verdad que las raciones todavía no nos convencen del todo, por el gasto que eso implica en un campo ganadero. Así que eso básicamente. Después, o sea, trato de hacerlo lo más rápido posible para hacerle un semblante de todo lo que es el campo y en función de eso después me hacen las preguntas. Después lo que voy a hacer ahora es 2 o 3 ítems de datos del campo que creo que nos parecen que son buenos por lo que hemos comparado, digamos, con la media zonal, que tampoco convengamos que estamos en una zona marginal, donde, digamos, que hay años, o sea, todos los datos que hemos sacado son datos de SENASA, en función de la cantidad de hectáreas y la carga animal. Porcentaje de preñez de estos últimos 7 años fueron esos. Antes no se hacía tacto en el campo. El promedio zonal, hablado con veterinarios, es del 70%, y eso les estoy diciendo, hay mucha gente que directamente ni hace tacto y a la tradicional, ¿no es cierto? El toro todo el año, bueno, con todo lo que eso acarrea y nunca se tiene un dato bien fijo. Estos son los equivalentes vacas que se fueron midiendo por año. Fíjense, bueno, en este último año por ahí van a notar que aumenta mucho, yo creo que eso después va a bajar, y lo que veíamos trabajando con un colega era que yo creo que vamos a andar en un 70% de equivalente vaca promedio a través del tiempo. ¿Por qué? En el tema de este último año se desalquiló un campo, pero al llover tanto, y yo generalmente lo que hacemos es mucho pasto, o sea, nos preparamos para años malos y cuando los años son buenos, los excedentes los enrollamos, los comemos o tomamos a Hacienda Capitalizar. Entonces estaba lindo mostrarlo porque son datos del campo, fíjense la variabilidad de la producción en kilos de carne. Por ahí hay cosas enmascaradas como son que hubo muchos años que nos retuvimos muchos vientres. En el año 2008 no llegábamos a 170 madres y hoy estamos cerca de 300 madres y casi con 80 vaquillonas por parir. Así que bueno, un poco eso va mostrando lo que sucede en lo que es, digamos, particularmente el campo nuestro. Después, por último, la última transparencia que voy a mostrar es de margen neto en kilos de carnes por hectárea. Se los quiero explicar rápidamente cómo hacemos el margen neto. Nosotros los alquileres de los campos los pagamos en kilo de carne. Lo que se le paga al peón lo hacemos en kilos de carne. Y todos los costos los traducimos en kilo de carne. ¿Qué hago yo? El promedio de ventas de todo el año son tantos pesos, equivalen a tantos kilos de carne, al valor de la carne que yo tomo de promedio, o sea, entre la venta de novillos, vaca gorda o por ahí cuando hemos vendido algún lote de vaquillona preñada. Con todo ese número saco el costo que tengo en el campo, ¿no es cierto?, en kilos de carne. Y eso me permite, o sea, un poco lo que hice cuando empezamos a trabajar sobre el campo, lo que quería tener yo era un parámetro como en el trigo. Yo sé que el rendimiento indiferencia son 1.500 kilos, en el maíz son tantos quintales, en la soja lo mismo. Bueno, quise tratar de adaptar algo que me sirviera para la ganadería. Por eso era lo lindo de contarlo, porque lo hicimos en kilo de carne. Entonces yo creo que a través del tiempo vamos a ir teniendo datos, no sé si buenos o malos, pero del campo en kilos de carne y sabemos dónde estamos parados. Así que bueno, y pues la última transparencia que les mostraría, estos fueron los márgenes netos en kilos de carnes. Una aclaración que quiero hacer, al campo propio se le puso el promedio del pago del alquiler, ¿correcto? Para ponerle un costo. Bueno, esos fueron los resultados que nos arrojó. Por ahí, lo más fresquito que tengo en la cabeza, 2013 y 2014, básicamente lo que varió es que el promedio fue de 8 pesos con 50 en el año 2013 de venta y en el 2014 fue de 14 con 80. La verdad que me sorprendió porque yo este año con el aumento de los costos en dólares, en pesos, en todos los aumentos que tuvimos, pensé que me iba a encontrar con un año 2014 malo y la verdad que me encontré con un muy buen año. Así que bueno, básicamente eso sería todo lo que les quería comentar y bueno, para las preguntas lo que quieran hacer.
Bueno, si hay alguna pregunta. No, no, yo nada que ver. Hola, ¿me escucha? Ah. No, yo tengo una pregunta, digamos, evidentemente es una zona que seguramente ustedes consideren marginal, ¿no? Sí, o sea, si nos comparamos con la gente de Chasicó, nosotros somos Pergamino, ¿no? Bueno, sí, está bien. Eso es así de clarito, claro, es como, No, exacto, es todo relativo, pero yo soy digamos, del litoral, así que no conozco bien, claro, apenas conozco. Pero una cosa muy interesante que ocurre en la provincia de Buenos Aires, en las zonas donde hay pelo de chancho, están usando megatérmicas, sí, con se está bastante éxito. intentando. No, no, En al- están dando. sí, Yo he visto dos o tres. está bien, no hace mucho que se está probando, no más de 3 4 años, y no hemos tenido inviernos duros todavía, desde que se empezaron a probar, por lo menos lo que conozco de la zona mía, ¿eh? Bueno, Se ha entonces, probado con las megatérmicas y están funcionando relativamente bien, se pierde mucha planta cuando toca un invierno duro. Nosotros tenemos eh, baja humedad relativa y un periodo muy corto de libres de heladas. entiendo, Por pero yo lo eso, intentaría, lo seguiría dentro, intentaría. no, es que estamos intentando, por ahí no lo estoy intentando yo, pero participo de un grupo de agrónomos y veterinarios y hay chicos que están prácticamente hace 4 años que empezaron a implantar una megatérmica y hace 4 años que le han sacado, no sé, hablando en raciones, más de 30 raciones no le han sacado. Entonces, ¿hasta qué punto se me justifica a mí? O sea, yo sigo con lo seguro. Verdeo invierno, verdeo verano, no me abandonan nunca. Un poco más, un poco menos. Los años buenos, reserva, como decía el abuelo, repartir los huevos en distintas canastas y tratar de los años buenos no gastarlo, dejarlo para los años malos. Yo hoy me siento un afortunado que tenemos rollo, que tenemos hilo, que tenemos grano. Pero también soy consciente que me puede agarrar una racha de 2 o 3 años de 350 milímetros y donde la mayoría termina vendiendo la hacienda y nosotros por suerte no la hemos tenido que vender. Eso suma. Mi pregunta es porque yo creo que hay que tener una apertura mental, ¿no? ¿Sí? Digamos, ¿quién iba a decir que una megatérmica podía llegar a andar en la provincia de Buenos Aires? Exacto. Yo creo que cualquier cosa puede ocurrir hoy en día y hay que tener Le hago una abierta la mente, aclaración. ¿no? Yo pertenezco a la regional Guaminí-Carué, por ahí, esto es la parte ganadera mía, la parte agrícola la hago al norte de Carué. Y de Carué hacia, digamos, hacia el lado de Guaminí, al norte, se están probando y con buenos resultados. Yo creo que hay acá algunos de los chicos que han probado y con buenos resultados, pero, o sea, es de Guaminí hacia el norte es una zona y de Guaminí hacia el sur es otra zona totalmente distinta. El gran problema es las heladas. Hay chicos de Pigüé que le pueden decir, o sea, la amplitud térmica es... Andás con manga de camisa y a la noche, olvídate, la heladita es importante. Sí, una pregunta. ¿La vaca en invierno come centenos, primavera, verano? ¿Dónde la tenés? No, la vaca, la vaca nuestra, 6 meses come y 6 meses está de paseo. Así de clarito te lo digo. Es una de las peleas que tengo con mi suegra. A ella le gustan las vacas gordas y a mí me gusta tener un ternero por vaca. Entonces, vamos ahí, peleándola. No, el tema es así. A ver, este año están comiendo avenas, están comiendo centenos, depende de los lotes. Tratamos de armar lotes chicos para que se haga más fácil para manejar, todo con alambre eléctrico. Lo que nos funciona muy bien es los sorgos, los tratamos de diferir y ese sorgo diferido, 1 o 2 horitas por día de centeno o de avena y las vamos manteniendo. Tratamos que no lleguen muy gorda aparición y una vez que paren, ahí directamente sí, las tratamos de meter por ahí me quedan sorgos graníferos que van a dar 1.500 kilos, ni los cosechamos, se los dejo para la vaca de cría. O sea, tratamos de fin de junio, julio, agosto y septiembre y hasta octubre, que coma perfecto, o sea, que coma bien, a boca llena la vaca. Ese es el objetivo. Esos 4 meses no le puede faltar comida. Hasta incluso le agregamos alguna ración de suplemento, que por ejemplo el año pasado le agregamos una ración de suplemento y cuando, digamos, las avenas empezaron casi a encañar y eso, ni te la comían. O sea, la vaca te va diciendo, tengo hambre o no tengo hambre. Eso viste, los que andamos todos los días con la vaca te das cuenta que eso te lo dice la vaca. Llegó un día que Pablo me dice, che, Gabriel, dice, ¿viste cómo están dejando los comederos? Y bueno, achicamos la mitad de ración. O sea, lo vamos manejando en función de lo que nos piden. Durante el año después nos siguen pidiendo y ahí miramos para otro lado, ¿no? Sí, a un sorgo forrajero, o sea, claro,
¿Qué me pasaba? Todo esto es prueba y error. Cuando no le, ¿qué pasa? Para tratar, cuanto más chico es el ternero, menos kilos le das por cabeza. O sea, me sale mucho más barato darle una ración a un ternerito chico que después darle a un novillo más. Y lo que comprobamos que cuando le damos bien de comer hasta los 120, 150 días, después por más que hasta que estén los verdes de invierno que anden paseando por algún llorón, el tipo después recupera y el aumento compensatorio que nos habrán enseñado alguna vez, no me acuerdo cómo era, pero estaba el aumento, bueno, se da al pie de la letra. Lo hemos comprobado con el novillo después. O sea, terminamos teniendo menos cola de novillo. Eso es lo que nos da como resultado. Y bueno, y yo ahora, antes, viste, medio que lo dudaba, pensaba en el bolsillo, y ahora como que no lo dudás porque lo recuperás marzo, abril. Este año, por ejemplo, el verano vino durísimo. Así que por primera vez encerramos novillos. Nunca habíamos hecho silo. ¿Cómo es? Feedlot. Los encerramos 10 o 15 días, o sea, le hicimos un acostumbramiento de 10 o 15 días, silito, lleno de balanceado y a comer. Y en menos de 60 días salieron todos. Empezaron a salir a los 20 días los primeros y para fin de febrero, primeros días, fin de enero, de diciembre lo hice. Para el 5 o 6 de marzo no había ninguno más. Le dimos la terminación que le faltaba, elegimos los más grandes, elegimos los más patones, o sea, los que nos cuesta terminar después a campo. Esa es otra estrategia que la vamos a ir implementando también porque nos dio buen resultado. Empezamos con un costo de prácticamente el kilo que le ganábamos en el corral, nos salíamos hecho, y la primera tanda salimos ganando un pesito y las últimas tandas le ganamos un margen mejor porque mejoró. En la zona nuestra, por lo menos en marzo, siempre falta novillo gordo. Entonces, como estrategia, me parece que está buena. Hola, yo te quería preguntar un poco de lo que estaba hablando ahora, del tema del novillo, que explique un poco el sistema, es decir, del destete hasta que lo terminás, con qué peso y bajo qué sistema en el campo. Ya, el sistema 90% pastoril. Te repito, hay años que, como este verano, tomamos la decisión, había 100 novillos para salir, no nos iba a alcanzar el sorgo forrajero y tomamos la decisión de sacar ese porcentaje, prácticamente el 50% de los novillos, los encerramos, porque si no, no llegábamos con los sorgos. Porque a su vez el sorgo, al no llover, los rebrotes eran, viste, ahí nomás. Estábamos casi esperando para entrar, viste, estábamos mirando con la lupa, creció 1 centímetro y se los volvía a echar, era un poco así. Se tomó la decisión que a veces la tomás y a los 15 días te llueve, pero viste, con el diario del lunes somos todos Maradona. Bueno, un poco el ciclo es, una vez que se destetan allá por marzo o abril, depende del año. Este año, por ejemplo, el 20 de marzo estábamos pastoreando centeno. ¿Por qué? Porque sembré temprano, llovió y venía el centeno como un avión, así que le tuve que echar los terneros para que no se me encañara. Por no encañárseme el centeno, se me encañaron las avenas. Entonces hoy los novillitos, el peso que tienen, están espectaculares. Se murieron 2 de sueño el otro día porque no podían cerrar los ojos del cuero estirado que tenían, pero bueno. Pero es el primer año que nos pasa. Así que, nada, vamos a poner un chiste como para amenizar. Pero 420, 440. A ver, hay un tema también por ahí. Las vacas mías son más medianas, la parte de mi suegra es un poquito más grande. Entonces eso nos costaba terminar ese novillo. Y ponerle de marzo a abril, que consideras un destete tradicional, hasta marzo a abril, un año. Marzo a abril. A ver, marzo a abril este año. Hay años que llego a octubre, o sea, cuando llego a octubre eran esos animales que los termino con casi 480, 500 kilos. Yo creo que como estrategia, y creo que no fue bien, mientras siga la relación kilo de carne y kilo de balanceado, kilo de un alimento que hagamos nosotros, lo vamos a hacer así. Ese animal grande es el que metemos al corral. Y el más chico que me come menos, lo sigo a campo, porque es lo más barato que tengo yo. Esa es un poco la idea. No sé si te contesté la pregunta. No, dijiste que hacías un verdeo de invierno y uno de primavera. La pregunta es, o sea, primero, si sembrás primero el centeno, después la avena, o primero la avena, después el centeno, ¿qué variedad de avena usás? Y por último, ¿qué elegís para sorgo diferido? ¿Qué criterio de sorgo diferido elegís? Está, bien. Mirá, en el tema, el centeno estamos usando Fausto. Nos funciona muy bien, lo habíamos visto en la experimental del INTA hace varios años, sembré original y bueno,
todos los vecinos tenemos Fausto, así que está todo el barrio, sí. Así que bueno, a ver, ¿qué me gustó del Fausto? No, lo he probado a propósito de sembrarlo 31 de enero y se tira a encañar, o sea, te dicen que no, pero se tira a encañar. Pero yo no o sea, lo que menos me preocupa es eso. Yo este año, por ejemplo, leña, todas las terneras, todos los terneros, mezclé todo y listo, al ras. Ya cuando entras en abril, viste, ya, digamos, ya después sí, va tirando, pero no se tira a encañar. Eso con respecto al centeno. Y tiene la particularidad, bueno, el centeno, otra de las cualidades que me dio el centeno, que por ahí no lo comenté hoy, que lo tenía anotado por ahí, pero viste, el susto te hace olvidar a la mitad de las cosas, es lo siguiente, el centeno lo que nos ha dado mucha satisfacción con el tema de rollos. Nosotros hacíamos rollos de avena y andábamos alrededor de 4 rollos, 5 rollos, 6 rollos, era un año excelente. Y en los últimos 3 años de centeno estamos entre 8 y 10 rollos de centeno, hecho con una máquina John Deere que aprieta viento. O sea, el mismo rollo me duplica la cantidad de pasto. Lo único sí, al centeno lo comemos hasta ahora, hasta el 20-25 de agosto, lo dejamos tierrita o un poquito que quede, y ahí lo fertilizamos con guan. 40, 50, 60 litros de guan. Y estamos teniendo entre 8 y 10 rollos por hectárea, que era algo impensado para la zona. A ver, muchos me critican, sí, pero no es lo mismo un rollo de avena que un rollo de centeno. Sí, tenés razón, pero donde saco 10 de centeno, saco 4 o 5 de avena, duplico. Y por los datos que hay del INTA de Bordenave, que no los pude traer porque no hice tiempo, los vamos a hacer con datos propios, más o menos sería un 20% inferior en calidad un rollo de centeno que un rollo de avena. Entonces yo creo que con eso ya me contesta todas las preguntas y yo lo que quiero es tratar de producir la mayor cantidad de pasto con la menor plata posible, ¿no? Después, con el tema de la avena, tengo 2 avenas dentro del campo. Andaba con ganas de cambiar Cristal, la tradicional avena Cristal, que es una avena más bien otoño-invernal, y después tengo Máxima. Máxima es una avena que, digamos, en invierno no te produce mucho pasto, pero era una avena que la usábamos para rollo. ¿Por qué? Porque llega verde bastante bien a noviembre. Y esto lo quiero destacar, lo aprendí de un tambero. Tengo un tambero vecino que fui con el que hemos ido intercambiando experiencia y aprendiendo los dos juntos en muchas cosas. Ese dato de la Máxima me lo pasó él. Dice, comela al ras que tenés pasto verde hasta diciembre. Y cuando vos ahí en noviembre la empezás a cagar a palo, la tipa macolla y llegás casi hasta noviembre con verde, que era lo que yo no teníamos, porque al no tener pasturas ni de alfalfa, ni de festuca, ni pastobillo, teníamos ese es el bache que tenemos, al revés de lo que tiene todo el mundo ganadero, nosotros en ese no tenemos pasto. Y 2 fechas de siembra, sí, febrero, la tradicional de febrero, y después, como tengo equipo propio y hago trabajos afuera, cuando vuelvo de sembrarle a todos mis clientes, ahí me hago la otra tanda. Entonces, lo que me sobra, lo como. Y la Máxima a veces la dejaba para cosecha, la como una parte, otra parte, o sea, lo voy regulando de parte del año, en función del año. Y después en el tema de los sorgos, todo lo que hacemos para diferido, nervadura marrón, tratamos de que sea nervadura marrón, porque viste, lo come hasta el suelo. Igualmente con el tema de hacerle 2 horitas de centeno todos los días, te digo que marrón, no marrón, amarillo, te lo van comiendo todo hasta el suelo. Así que eso para nosotros es bueno. Este año muy poco sorgo tuvimos, o sea que muy poco pudimos hacer ese tándem, pero bueno, estamos, como te decía, otoño y un invierno, en la vida de Dios, 595 milímetros y creo que llevamos 580 en lo que va del año. O sea, ya estamos en la media histórica, es un año de 800 y pico seguramente. Esperemos. Y después el sorgo, sí, antes hacía granífero, pero el gran problema del granífero, o sea, me sale muy cara la semilla y generalmente lo hacía para cosecha y lo terminaba comiendo. Entonces, para comer un granífero que me cuesta más caro, prefiero hacer un BMR, uno de estos, y buscarle la vuelta con el tema de dejarlo diferido. O sea, le doy una pastoreada con los novillos todo, y después en la última vuelta lo dejo todo lo que me sobra queda para la vaca para el invierno. Y te decía, probamos con el tema del maíz. A mí maíces hijos de híbrido me han rendido 2.000 y pico de kilos. Pero yo, la verdad que todavía no lo cosechamos. En un campo tenemos para cosechar un maíz, lo estuvimos viendo el otro día con uno de los chicos que me vendió la semilla, y calculamos que 2.500 kilos van a andar. O sea, vos decís,
El que me escucha de Pergamino, 2.500 kilos no salva ni los gastos, pero nosotros es usar todos los mismos costos, 1 peso o 2 pesos el kilo ¿cómo es? De hijo de híbrido, y tengo una diferencia de 200 o 300 kilos en el costo por hectárea, entre poner un híbrido bueno, porque estamos haciendo de 25 a 30.000 plantas. Y estamos viendo que estamos más para 25 a 20. O sea, y bueno, que esta mañana estuve con los chicos de Dorrego y que pasaron un montón de datos y lo están avalando. En realidad, tengo un amigo en Dorrego que hace años que está haciendo eso y sí, me dijo 20, 25.000 plantas y no más que eso. O sea, el objetivo es darle más maceta. Gabriel, en el margen neto acá, al fondo, Sí. en el margen neto que presentaste, Sí. ¿tenés descontados los gastos de estructura? Sí. A ver, esto por ahí puede ser para discutir, pero o sea, ¿te acordás que te dije? O sea, ahí metí todo lo que es gasto del campo. O sea, todos los gastos generales. No puse impuestos, no puse nada. ¿Por qué? Porque casi el 70% de los campos son alquilados. O sea, ahí puse el valor del alquiler, que son en kilo de carne. Y al campo, para no poner los impuestos, acá le pusimos como un alquiler promedio de todos los alquileres que pagamos en el campo. ¿Correcto? Del campo propio. Okay. Entonces, quiere decir que al número que presentaste deberías de descontarle los gastos de estructura. no, porque le estoy poniendo al campo propio le estamos poniendo, no me acuerdo si son 28, 30 kilos de carne, ¿me entendés? O sea, como que le estamos poniendo una renta al campo. Yo en esos números, al campo, a las 300 hectáreas propias se le puso como si nosotros lo alquiláramos al campo, para hacer un poco más simples los números también, ¿no? Tal vez si no le pusiera si no le pusiera un alquiler, tal vez el número sería un poquito más positivo, seguramente. Porque no es tanto los gastos que se tienen en esa zona. Está bien, yo para dejar claro, a los efectos tuyos es el neto, a vos te queda eso, es el resultado, Exactamente. después tenés que descontarle los impuestos. Exactamente, sí. Mirá, te digo, del 2008 del 2000, o sea, tomando los años buenos y los años malos, ¿no? Cuando yo hice el promedio, tuvimos una ganancia por hectárea de 35, 36 kilos por hectárea, de promedio. Lo que pasa es que tenés que tener en cuenta que hay años negativos y años positivos. Por eso también lo que decía hoy del tema de guardar. Otra cosa que también es importante, o sea, no dependemos 100% del campo, ¿tá? O sea, yo me dedico a mi profesión y hago otras cosas afuera, mi señora lo mismo, mi suegra lo mismo, y bueno, eso suma y ayuda. Si viviéramos del campo, tal vez nos pasaría lo que le pasó a muchos de la zona, que terminan lamentablemente alquilando el campo y yéndose al pueblo. Lamentablemente así, o sea, es una zona, viste, muy marginal. No sé, ojalá podamos estabilizar estos números, ojalá dentro de 10 años me inviten, venga a dar una charla y sean parecidos. Pero, viste, hay que esperar unos años, sobre todo 1 y medio más o menos. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, agradecemos a Gabriel, lo despedimos con un aplauso por la disertación.